A 3 días de cumplirse 2 años del fraude electoral del 2006, aquí estamos haciendo valer nuestras razones, reafirmando nuestros objetivos de defender al pueblo y el patrimonio nacional, comprometidos en transformar la vida pública de México. El fraude causó un daño inmenso, frenó el avance democrático del país, pero lo más lamentable es que el fraude nos ha llevado a más pobreza, desempleo, más crisis de bienestar social y desamparo, a más inseguridad y más violencia. Ante la carestía que padece el pueblo, en vez de apoyar a los productores nacionales para lograr la autosuficiencia alimentaria, lo que ha propuesto Calderón es seguir comprando lo que consumimos en el extranjero, que en tan solo 18 meses que lleva el gobierno usurpador, mientras el salario mínimo ha venido aumentando en 4% anual, los precios de la mayoría de los productos básicos se incrementaron de manera desproporcionada, como no sucedía desde hace 12 años. En 18 meses, la capacidad de compra de la inmensa mayoría de los mexicanos se ha reducido en 30%. De la misma manera, ahora cuando se ha desbordado la inseguridad y la violencia en el país, lo único que se le ocurre al presidente espurio es amenazar con el discurso propagandístico de la mano dura. Sin justicia no hay garantía de seguridad, ni de tranquilidad, ni de paz social. La única solución de fondo en el combate a la delincuencia, la más humanitaria, eficaz y probablemente la menos cara, consiste en combatir el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas. Ahora quieren apropiarse de la industria petrolera nacional, a pesar de que el país está hundido en una profunda crisis económica y de bienestar social. Ellos insisten en seguir saqueando, en despojar al pueblo de su patrimonio y de su porvenir. Nos oponemos a la privatización porque sería reabrir la puerta a las compañías petroleras extranjeras en menoscabo de la soberanía y del patrimonio nacional. Queremos todos los mexicanos, la mayoría, seguir siendo un país. No aceptamos convertirnos en una colonia de los extranjeros. Nos oponemos a la privatización porque las reformas a las leyes secundarias propuestas por el presidente usurpador violan nuestra constitución política. Nos oponemos a la privatización porque detrás de las mentiras, de la falta de dinero y de tecnología para modernizar a Pemex y de la publicidad manipuladora, está realmente la corrupción del grupo Calderón Muriño y sus acuerdos inconfesables con las empresas extranjeras para montarse en el negocio del petróleo. Nos oponemos a la privatización porque mientras el petróleo sea propiedad de la nación, los mexicanos tendremos la esperanza de convertirlo en palanca del desarrollo nacional para industrializar el país, crear empleos, fortalecer el mercado interno, reducir los precios del gas, la luz y las gasolinas y garantizar el bienestar del pueblo. No olvidemos que Calderón quería que sus reformas entreguistas se aprobaran en el Congreso en 15 días, al vapor, en sigilo y de espaldas al pueblo.
Pero nuestros legisladores, senadoras y senadores, diputadas y diputados del PRD, del PT y de Convergencia actuaron de manera consecuente y tuvieron el arrojo de tomar las tribunas del Congreso para impedirlo. Con esta primera acción no solo se frenó el madruguete o al vaso legislativo, sino que se ganó tiempo para organizarnos mejor e informar al pueblo. El movimiento de resistencia civil, los legisladores del Frente Amplio Progresista, el Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo y otros ciudadanos independientes hicieron posible que el PRI y el PAN aceptaran el debate que se está llevando a cabo en el Senado, donde, por cierto, vamos ganando. Hoy, a pesar del cerco informativo, la gente sabe más de este importante asunto. Ya ha quedado claro que si el petróleo es de todos los mexicanos, todos tenemos derecho a opinar. De ahí que reconocemos la decisión asumida por el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, de llevar a cabo el 27 de julio una consulta ciudadana en el Distrito Federal. Es necesario mencionar que aunque se hicieron todos los trámites en la Junta de Coordinación Política del Senado, ante el IFE y los gobiernos de los estados, la respuesta de la derecha, del PRI y del PAN, fue el rechazo y la descalificación para realizar la consulta nacional. En realidad, lo que exhiben es su escaso poder de convencimiento y el miedo que le tienen al pueblo de México. Si fuesen realmente demócratas, no le tendrían miedo al pueblo. En la democracia es el pueblo el que decide, es el pueblo el que manda. De todas maneras, como aquí se ha dicho, vamos a organizar con el apoyo de los ciudadanos la consulta nacional. Es importante también que estemos atentos y listos para movilizarnos, porque seguramente en las cúpulas del PRI y del PAN están pensando o tramando que aunque pierdan los debates y la gente se exprese en la consulta en contra de la privatización del petróleo, ellos van a juntar los votos y con sus prácticas de siempre van a querer imponer desde el Congreso sus reformas entreguistas. Y que quede claro, no aceptaremos ningún cambio jurídico que viole la Constitución, que privatice el petróleo y que vulnere la soberanía nacional. El petróleo es nuestro, de todos, y no se convertirá en negocio de unos cuantos, ni de nacionales y mucho menos de extranjeros. Amigas y amigos de todo el país, es triste la realidad que se vive en nuestra patria. Si antes todo iba mal, ahora todo ha empeorado. Millones de familias están padeciendo
por falta de empleo o porque sus ingresos no les alcanzan ni siquiera para lo más indispensable. A los jóvenes se les ha cancelado el futuro, no tienen trabajo, son rechazados en las universidades públicas y no tienen para pagar las cuotas de las universidades privadas. Se les orilla a emigrar, a abandonar a sus familias, a abandonar sus pueblos o a tomar el camino de las conductas antisociales. Muchos mexicanos, millones de mujeres y de hombres viven hacinados, enfermos y sin seguridad social. Por eso no podemos ni debemos cansarnos de pensar y de ser como somos. No hay nada más importante en esta vida que luchar por los humillados y ofendidos. El cambio que necesita México no lo impulsará la llamada sociedad política, tampoco vendrá de los potentados que insisten en profundizar la desigualdad y en mantener un régimen de corrupción y de privilegios. Lo que tendrá que venir saldrá del pueblo mismo como una aurora de libertad, y es hasta entonces que habrá patria para el pobre y patria para el humillado, y todos tendremos nuevas y poderosas razones para vivir, soñar y triunfar en este gran país generoso y eterno. ¡Viva México! ¡Viva la resistencia civil pacífica! La patria no se vende, se ama y se defiende. Muchas gracias.